Hola, buenas tardes y bienvenidos por primera vez a su programa Entre Mente y Cuerpo. Con Impulso 43. Nosotros somos Sara Rosales, psicóloga y terapeuta familiar. Mi nombre es Diego Rosales, estudiante de medicina. Y entonces el día de hoy, a lo largo de este programa, la intención es que hablemos de varios casos donde tú te vas a dar cuenta de cómo la medicina, el cuerpo, afecta a nuestra mente y cómo esto termina afectando a nuestras relaciones a largo y al exterior completamente. Sí, en definitiva. Vamos a darle un poco de continuidad justo a lo que ustedes vieron el día de ayer con Juan Rosales, hablando un poco acerca de este inicio de las heridas de la infancia. Un gran parteaguas para poder hacer este podcast, esta primera sesión, creo que va a ser excelente y nos va a ayudar a reforzar varios de los temas que tenemos que ver. Y que principalmente nuestra idea es que ustedes y todos nos demos cuenta que la medicina y la psicología no está peleada, porque durante cuántos años hemos creído que o es uno o es lo otro. Sí, claro. Y entonces nos hemos dado cuenta que ya no estamos en ese punto. Tenemos que progresar y para progresar tenemos que informar. Como dice el dicho, mientras más sabes, mejor poder tienes sobre la situación. Sí, en definitiva. Y para nada pueden ser dos entidades completamente separadas. De hecho, muchísimas de las cosas que se aprenden en psicología son de una raíz médica y a viceversa, muchísimas de las cosas que aprendemos en medicina tuvieron una raíz psicológica previa. Entonces, no puede ser separado para nada. Aquí vamos a reforzar este tema, creo que principalmente, y más que nada nos va a ayudar a ver todos los temas que tenemos que checar. Y justo ahora que hablas de entidades, vamos a hablar, y el caso del día de hoy se llama Entre aislamientos y realidades. ¿Por qué digo que tiene que ver con identidades? Nos daremos cuenta ahorita que Diego nos cuente un poco de todos estos detalles acerca de nuestro caso tan interesante. Dos cosas antes de continuar. Número uno, recuerden que nos pueden dejar en los comentarios dudas adicionales, que en la descripción les vamos a dejar citado el artículo de donde sacamos la información para que ustedes también se echen un clavado a todo esto y puedan conocer un poco más. Porque claro, tenemos el tiempo ciertamente limitado, no les vamos a dar todos los detalles, pero ustedes se pueden meter y leerlo con toda la confianza del mundo para que justo el conocimiento no sea limitado, ¿de acuerdo? Entonces, Jan, por favor, ayúdanos a contarnos los detalles. Sí, claro que sí. Bueno, antes que nada, quiero poner como preámbulo, el artículo está en inglés, entonces voy a tratar de irlo traduciendo a la par en que lo voy leyendo. Discúlpenme si por ahí se me traba algo. Pero vamos comenzando, ¿va? Primero lo que dice es que la participante de nombre Gemma, su verdadero nombre fue cambiado para asegurar su confidencialidad, pero en el artículo le pusieron el nombre de Gemma. Tiene una edad de 30 años y es una mujer soltera de origen africano. Vive con sus padres en un pequeño pueblo en Mauritius. No ubico bien el lugar, pero al final de cuentas tampoco es tan relevante en este caso. Su hermano mayor y hermana ya se mudaron de su casa y ella ha tenido educación a nivel secundaria y tiene un trabajo estable como una profesora de una escuela. Como una niña, ella fue bautizada y bajo la Iglesia Católica Romana y desde entonces ha participado en prácticas religiosas regularmente. Ella describe su salud como frágil, atribuyéndolo hacia la salud de su madre o los problemas de su madre durante el embarazo, y buscó ayuda porque ella refería algunos síntomas de anemia y de presión baja, pero todos los resultados de todas las pruebas fueron positivos. Y que justo ahí, ¿cuántas personas justo no llegan, bueno, tal vez al consultorio o tal vez contigo ya en estos temas de prácticas y dicen eso, ¿no? Me duele esto, me duele aquello, me desmayo, y le pueden hacer 10,000 estudios. Y a veces la parte médica no lo logra explicar. Y a veces la parte de psicología se queda también corta, ¿no? Porque nos queremos basar o solo uno o solo el otro. Sí, en definitiva. Fíjate que hay un tema muy interesante ahí. Hace no mucho hubo un artículo muy interesante que fue un estudio que se enfocó en el trauma que tienen algunas personas, específicamente en la infancia, fíjate, mucho que tiene que ver con la sanación. Y decían y clasificaron cuáles eran aquellas como somatizaciones, esas formas de sentirse o esos problemas a raíz del problema psicológico, y decían que unos de ellos eran como por ejemplo diabetes, fibromialgias y cosas por el estilo. A mí me parece muy curioso porque, bueno, regularmente se nos enseña que, pues sí, el estrés te causa dolor de estómago y demás, pero este estudio te demuestra que no solamente es eso, sino que también te da diabetes. O sea, el mismo estrés ya te dio una diabetes, el mismo estrés te dio fibromialgias, que son enfermedades complejas. O sea, no estamos hablando de un dolor de cabeza,
Estamos hablando de una enfermedad profunda que puede afectarte toda la vida. Y que entonces viene desde un desgaste, ¿no? La emoción está todo el tiempo batallando por ciertas cuestiones que llega un punto donde ya el cuerpo no puede y entonces tiene que explotar de alguna manera. A ver, si tu corazón todo el tiempo tiene ansiedad, ¿no? Si tu cuerpo todo el tiempo está corriendo 10,000 por hora para alcanzar este ritmo de estrés que estamos queriendo tener, claro que va a llegar un punto donde ya no va a ser soportable y ahí es cuando creo que el cuerpo avienta como todas estas enfermedades graves que sí o sí te van a hacer voltear. Sí, claro, no, en definitiva. De hecho, el otro día en el video que publicamos acerca de toda la fisio que hay detrás de una persona que acaba de sufrir un trauma, mencionaba justo eso, de cómo es que lo primero que se afecta y más fácilmente se va a afectar es la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Y al final de cuentas, es también la raíz de un ataque de ansiedad, ¿no? Digo, eso no me queda a mí muy claro, a lo mejor tú nos lo puedes explicar mejor, pero a lo que me han dicho un ataque de ansiedad, lo primero que experimentan siempre es palpitaciones, que su corazón va con todo y sin duda alguna la respiración, que es ahí donde empiezan a ver nublado y demás. Y que fíjate, justo ahora que tocas el tema de los ataques de ansiedad se conocen como un evento traumático cotidiano. Y entonces, como todo el tiempo es posible que los vivamos, la mente crea lagunas de información. Llega un punto donde la gente que vive estos ataques de ansiedad, les puedes preguntar como, oye, ¿qué pasó antes? No sé. Fíjate, oye, pero no sé. Y de verdad hay una laguna por completo porque las personas, su cuerpo está tan enfocado en sobrevivir el ataque de ansiedad, porque así se sienten. Esta idea de muerte durante un ataque de ansiedad sí viene de justo el sentir que te va a dar un ataque al corazón, que todos sabemos ciertos síntomas y entonces el cerebro dice, te está dando taquicardia, ¿también te está doliendo el brazo? Sí. Y entonces el cerebro dice, ya no importa qué esté pasando, olvídalo, enfócate en que sobrevivas. Wow. Y que esto está súper unido justo a lo que ahorita vamos a seguir hablando, ¿no? Del cómo la emoción junto con tantos síntomas físicos termina generando estas lagunas donde al final ya ni sabes qué fue antes, qué fue después, o esto que hemos hablado de qué fue antes, el huevo o la gallina. Hey. Pues bueno, nos metemos en un juego de nunca acabar, ¿no? Claro. No, en definitiva. Vamos a seguir con el caso. Seguimos. Luego, ella asiste entonces con el médico y el médico le dice, tú no tienes absolutamente nada, y le dice que tal vez podría estar asociado con problemas con el estrés, algunos síntomas con el estrés. Aparte de las dificultades que ella tenía, o sea, dificultades de salud, ella tenía dificultades para establecer relaciones íntimas. Ella reportó una gran cantidad de síntomas psicológicos que no podrían ser explicados por ella misma, incluyendo el sentirse ausente, justo como decías, y hacer cosas que no podía recordar. Ella, ya después de eso, dice que había hecho muchas estrategias, entre ellas de salud mental, pero por su propia cuenta, y ninguna había tenido ningún efecto. Muy bien, entonces, ahora, siguiendo con la entrevista, la participante se le envalentonó, se le empoderó para buscar una evaluación clínica y buscar por tratamiento para todos sus síntomas. Y entonces es cuando ya llega al consultorio del especialista que hizo todo este artículo, ¿no? Él lo divide todo el artículo acorde a su procedimiento como tal e inicia hablando acerca de todas sus memorias dolorosas. Y aquí es donde las cosas se ponen muy fuertes, porque entonces Gemma dice que alguna vez tuvo una infancia muy adversa, con experiencias que no le gustaban o que no le gustaba hablar al respecto. Ella solamente compartía algunas de ellas con el entrevistador en este caso, y que cuando lo empieza a hacer, todas las memorias que empiezan a volver a resurgir, estas empiezan a ser muy dolorosas y empiezan a sacar de ella algunos sentimientos que no había vivido en su vida normal. Dice, por ejemplo, y esta es una cita directa de lo que ella menciona, dice, los peores días de mi vida fueron en la infancia y adolescencia. Yo intentaba como cubrir o enterrar las cosas dentro de mí para que no le pudiera decir a nadie. No me podía expresar a mí misma. Y trataba de mostrar alguna otra expresión en mi propia cara. Hace mucho tiempo, mi pasado intentó subir a la superficie. Pero ahora, si una persona me pregunta, yo le digo que mi infancia fue muy buena, que no diré nada y que todo ha funcionado excepcionalmente al tratar de enterrarlo. Esas fueron las palabras directas que ella dijo. También menciona que tuvo una mala relación con sus padres. Dice que algunas veces escapó de casa
Y cuando tenía 8, su abuelo paterno, trató de abusar sexualmente de ella a la edad de 12 años. Y después, a los 8 por su abuelo y a los 12 fue sexualmente abusada por su primo más grande. Y que, perdón, aquí entran dos cosas importantes. Número uno, no sé si habías escuchado una frase que, a ver, se la atribuimos a Freud, pero la realidad es que no sabemos si es de Freud. Pero la frase, y que sí usamos mucho en psicología, es que no podemos enterrar una emoción porque una emoción es algo vivo. Y entonces, como es algo vivo, en algún momento va a salir a flote. Sí. Pero como lo enterramos, no vamos a controlar cómo sale. Yo no voy a poder decidir ahorita que estoy con mi hermano, pues sí, que salga poquito. No, va a llegar un punto donde la emoción ya estuvo tanto tiempo contenida que va a explotar como le dé la gana. Y entonces fíjate, a ver, volvemos a esta situación de este entrelace con la parte física, ¿no? O sea, ¿cómo funcionaría entonces en estas situaciones esta explosión de la emoción? Sí, claro. Bueno, recordemos que basado en cómo es que funciona un trauma, siempre va a ser como, de hecho en la medicina lo tratamos como un estrés postraumático, ¿no? Ese clásico ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El estrés postraumático no solamente se compone del evento, sino que también se compone de lo que la persona vive una vez que ya lo vivió, digamos, ¿no? Ese día a día. Y uno de los principales puntos que va a hacer es el pensamiento intrusivo. Ese pensamiento intrusivo, esa recurrencia, le va a hacer incluso ver alucinaciones en casos muy graves, pero de esencia va a ser un recuerdo persistente de eso que lo agredió. Es un tema muy importante y muy interesante porque médicamente hablando, la región del cerebro que se encarga de controlar todas las memorias, para eso es estimulada por la amígdala, que es como una región cerebral enfocada justamente en las regiones más primitivas, en las acciones más primitivas. La amígdala es la que te da el sueño y te da el hambre a la vez. Entonces, esa reacción de miedo es como si la amígdala todo el tiempo tuviera miedo. La amígdala ya aprendió a que debe de tener miedo y entonces todo el tiempo lo tiene y todo el tiempo estimula el hipocampo. Y de hecho otro de los síntomas que tiene una persona con estrés postraumático es a raíz de esta misma interacción, que es el insomnio. Uh-huh. Entonces, cuando duermen, tienen pesadillas. Cuando están despiertos, tienen pensamientos intrusivos. Y cuando no pueden dormir, porque no pueden en la mayoría de los casos, permanecen durante un largo periodo de la noche con estos pensamientos intrusivos. Entonces, ni despierto ni dormido puedes estar como fuera de este evento. Y que fíjate, justo en psicología hay algo que llamamos el sistema de la ansiedad. Y entonces el sistema de la ansiedad tiene 3 partes. Parte número 1 es la parte del pensamiento. Justo los pensamientos intrusivos que decías, ¿no? Que si yo estoy sentada de repente en este sillón y digo, uy, una vez una planta como esta estaba en un lugar donde a mí me pasó, y entonces lo conectas. Luego está la parte cognitiva. Ok, ya despertó en mí cierto pensamiento, ¿no? Esa es la primera parte. Y entonces me voy a la parte emocional, el pensamiento emocional. Y entonces vuelvo a sentir el miedo que tú decías, esta memoria del miedo, mi cerebro se acuerda que la vez que vi esa planta y pasó esto, entonces yo me sentí sumamente invadida y entonces empiezas a hiperventilar y como todos estos síntomas. Y ese es justo el tercer paso, el pensamiento físico. Entonces toda la parte conductual. ¿Yo qué voy a hacer? Ya que vi la planta, que me acordé, ya que volví a sentir, ya que volví, y entonces ahora ¿qué va a pasar? El cuerpo reacciona de ciertas maneras de acuerdo al miedo, que ya lo hablaremos en otro episodio si es necesario, pero hace como esta reacción que justo la memoria del miedo es la que dice que tengo que hacer, ¿no? Sí, y entonces, y aquí nos retomamos un poco a lo que hablábamos hace rato de esta cuestión del aislamiento, que el aislamiento es un mecanismo de defensa en psicología. Entonces, si yo vivo un evento sumamente traumático, mi cerebro va a tener 2 opciones. Si en ese momento está preparado, lo enfrenta, como pueda. Si no está preparado, entonces es como si lo encapsulara y dijera, te lo voy a guardar. Uh-huh. Y entonces yo puedo no acordarme, pero de todas maneras ver la planta y decir, ay, algo me recuerda. Y de todas maneras sentir el resto de los síntomas. Aunque la parte cognitiva no esté al 100% conectada a mi parte consciente. Y entonces ahí es donde me parece que vamos a empezar a encaminarnos con esto de Gemma, ¿no? Pues hay muchas cosas que no las hablaba, ¿no? Y le dice al doctor, pues hay mucho que no he hablado y yo ahora digo que tuve una infancia feliz. Sí. Ok, pero si no trabajaste tu infancia, ¿qué tan feliz de verdad crees que fue? No, bueno, y aunque ella dice que es feliz, menciona también de que no tiene una buena relación con sus padres.
Que de hecho, Exacto. más adelante lo dice, o sea, inicialmente, hasta aquí en el caso, pareciera que no tiene una relación directa con los padres. Los padres aparentemente no le han hecho nada. Pero inmediatamente después de que fue toda esta situación de abuso, dice que cuando sus padres la descubrieron, ¿qué fue lo que pasó? La culparon y castigaron, diciendo que, bueno, haciéndola sentir a ella culpable, avergonzada y humillada. Durante la entrevista, ella justificó sus acciones por el estrés que no tendría ninguna forma de cuidado, como una joven niña que era lo que ella era, pues en su momento. Y además dice, cuando les dije a mis papás, ellos dejaron de preguntarme cualquier cosa. Cuando lo descubrieron, me golpearon. La peor cosa fue la mirada que ellos me dieron. Fue como, tú lo buscaste, tú lo tuviste. Tú eres ya te imaginarás. Yo les quise decir la verdad, que yo no entendía qué era lo que estaba pasando, pero no sabía cómo hacerlo. Y de hecho, no sabía qué estaba pasando. Cuando le pedí que se detuviera, él no lo hizo. Ellos entonces me llevaron al ginecólogo para preguntarle si era todavía alguien virgen. Y fue la peor humillación de mi madre cuando mi madre dijo, párate, quítate los pantalones, es eso lo que tú sabes hacer. No sé cómo, pero sentía como si hubiera cometido un crimen. Y que fíjate, a las víctimas de abuso sexual, lo que primero trabajamos en terapia es volverlas de nuevo dueñas de la historia y dueños de la historia. Porque, a ver, la estadística en México es altísima. Y digo, hablo de México porque nosotros estamos en México, ¿no? Pero en general en el mundo la estadística de abuso sexual es enorme. Sí, enorme. Es lamentablemente enorme. Y a las personas les quitamos totalmente el poder de su historia. Les decimos, tienes que ir, tienes que hacer, tienes que denunciar. No nos detenemos al decir, oye, ¿qué quieres hacer? O hasta los cuestionamos, ¿no? ¿Qué hiciste para que esto te pasara? Sí, justo. Creo que por ahí en el artículo, y no sé si después lo vamos a tocar, pero los papás le decían como, reza, ¿no? Reza porque ya te equivocaste y te tocó esto. Sí. De hecho, más adelante lo menciona. Y entonces generamos un pensamiento de culpa, que hasta tengo entendido que la culpa también genera afectaciones a nivel físico, ¿no? Sí, muchísimo. Bueno, es que una persona que siente culpa no es una forma de nerviosismo. De hecho, no sé si alguna vez cuando te pones a analizar bien cómo te sientes cuando estás con culpa, sueles sentir incluso ese nudo en el estómago y demás. Como aquí, ¿no? Sí. Sí. Y tiene directamente que ver otra vez con el procesamiento neuronal. A final de cuentas, lo que tú me decías hace rato de cómo es que la parte cognitiva está como disociada directamente en el proceso, es literalmente lo que ocurre hablando en las neurociencias. O sea, la parte cognitiva a lo mejor podría intentar entenderlo, pero se disocia del cuerpo. Entonces, como tu parte cognitiva no lo entiende, el cuerpo actúa. ¿Y cuál es una de las mejores formas de actuar? Pues con síntomas físicos. Siempre te va a hacer algún síntoma físico el cuerpo. Siempre. A lo mejor no lo notas, a lo mejor son cuestiones crónicas, porque también es eso, ¿no? O sea, hay una respuesta aguda, hay una respuesta inmediata y una respuesta crónica. Hay algo que va a hacer que tu cuerpo no quiera, bueno, más bien, como no quiere volver a pasar por esto, va a reaccionar de esa forma. Y es como el clásico ejemplo de las personas que te dicen, es que yo me enfermo seguido del estómago. No, tú dices, ok, ¿por qué? No más. Bueno, si te das cuenta desde atrás, una reacción del cuerpo es inhibir al sistema inmune, porque no te interesa golpear una enfermedad, te interesa salir de ahí, te interesa sobrevivir. Y una enfermedad a lo mejor no es tu problema más grande ahorita. Entonces, ¿qué hace? Apaga el sistema inmune. Y apaga también tu respuesta. No te das cuenta de que estás enfermo, pero lo estás. ¿Me voy a entender? Es un proceso muy complejo, porque de fondo estás enfermo, tú no lo sientes, y cuando baja ese periodo de estrés, la enfermedad estuvo ahí siempre. Entonces es este clásico ejemplo de personas que dicen, no sé por qué, pero últimamente me he sentido muy mal. Y les pegan las enfermedades, pero como nunca le podría pegar a nadie. Pero, ¿por qué? Está justo en esa la raíz. Está en el hecho de que día con día están enfrentando a ese miedo, están enfrentando esa respuesta. Y bueno, pues ¿cuál es el resultado? Una enfermedad. Y que fíjate que unido un poco a esto, hay un artículo y que lo voy a buscar para podérselo citar a ustedes, si no más adelante les daremos referencia. Pero habla de que la culpa se entiende como si necesitaras un castigo. La culpa no genera como una conducta de, repáralo.
¿qué es lo que haríamos si me responsabilizo, no? Si yo digo, chin, rompí tu jarrón ya, Sí, claro. déjate, compro otro. Pero si yo me siento culpable, solo te voy a decir, ay, perdóname, y no, y es que no sé qué pasó, y entonces la culpa nos sobrelleva tanto que entonces nos hace sentir solamente esta necesidad de castigo. Claro. Justo en un sentido meramente carnevernícola, ¿no? Y entonces, a ver, no lo voy a procesar. Vamos a un ejemplo, y yo siempre les digo a mis pacientes este ejemplo de cuando vamos a ver un juicio. ¿Eres o no eres culpable? Y si eres culpable, vas a pagar con la cárcel, vas a pagar con una multa, vas a pagar. No hay como, ay, bueno, eres culpable de asesinato. Bueno, repáralo. Pues, ¿cómo reparas una muerte? No hay forma. Y entonces, fíjate, tal vez hasta este constante sufrimiento que está por debajo del agua, lo entiendo así, hasta que ya es algo muy crónico, es este castigo continuo inconsciente, ¿no? Me siento tan culpable, me siento tan mal, que me voy a dar inconscientemente este castigo chiquito hasta que ya sea tan grande que ya no puedo hacer nada con él. O sea, ya no puedo tomarme una aspirina y se acabó. O sea, ya es una migraña, ¿no? Ya es esto, ya es aquello. Porque el castigo tiene que ser grande de acuerdo a la cantidad de culpa que yo siento. Sí, de hecho, déjame decirte que dentro de las somatizaciones más comunes, ese síntoma de raíz psicológica, siempre está el dolor de cabeza y los problemas gastrointestinales. Personas que tienen periodos de estreñimiento muy constantes, que tienen gastritis, esa clase de cosas, todo eso tiene una regulación neurohormonal, o sea, neurohumoral incluso, en el sentido de que, pues claro, hay hormonas que te lo regulan, pero también el aparato neurológico lo hace. Son cuestiones bien complejas del cuerpo en donde en los artículos mismos te los referencian como el efecto psicológico. Eso está muy bien documentado y siempre tiene de raíz eso, pues. Es muy interesante. En el caso de Gema, fíjate, justo hablando de este tema de lo que tú me decías acerca de las culpas y de cómo es que una persona tiende a continuar con esta culpa, fíjate nada más lo que le ocurre cuando ella intenta tener una relación por primera vez, una relación interpersonal. Dice, lo conocí a él desde que estaba en la escuela. Él estaba bien. Él era un Rama Hare Krishna, que creo que es como un apartado dentro de su religión o de su cultura. Y sí, tenía unas opiniones muy duras, muy estrictas al inicio. Él se detenía por completo para ir al templo y quería que yo me comportara de cierta forma. Entonces, él me pedía incluso que cumpliera con todas sus fantasías. Y ella se sentía como, esta Gema se sentía como si estuviera ahogada dentro de esta situación. Lo intentó no solo una vez, pero fue demasiado que no pudo hablar de eso cuando ella estaba en casa. Esto quiere decir, o a lo que ella se está refiriendo, es que la persona estaba buscando tener una serie de relaciones sexuales, como de hábitos bastante curiosos, digamos, una serie de fetiches, que ella no estaba de acuerdo. Pero lo que a mí me parece muy curioso es el hecho de que sí lo haga. ¿No podría tener algo de relación con la culpa? Que ella misma diga, fui culpable en el pasado, no quiero ser culpable hoy, y cedo. Y cede a alguien algo que ella de plano no quiere. Un poco sí, pero fíjate, yo creo que, y bueno, no creo, la mayoría de las víctimas de abuso sexual se sienten como si ya no tuvieran la capacidad de ejercer su voluntad. Y entonces muchas y con muchas personas que hables que viven de estas situaciones, siempre es que yo no pude hacer nada, es que yo no me pude cuidar, es que yo no me pude proteger, tenga la edad que tenga. O sea, puedes hablar con chavos que sufrieron de abuso sexual a los 2 años y se acuerdan, ¿no? Y les dices, bueno, tenías 2 años, no podías hacer nada. Sí, claro. Pero hoy en día, inconscientemente es a ver, ya no pudiste hacerlo allá. ¿Qué te dice que aquí sí? Sí, me imagino. Y entonces, más que un sentido de culpa, el síntoma constante en víctimas de abuso sexual es 1, sentirse insuficientes, 2, sentir que no van a poder protegerse a sí mismos. Fíjate, o sea, el impacto verdadero que tienen nuestras vidas, ¿no? Pareciera que vivimos como personas completamente sanas y realmente podríamos tener una inseguridad así de marcada, ¿no? Ella se está dando cuenta porque se dio algo que de plano no quería. Y es más, ni siquiera es el motivo por el cual llegó al doctor. Ni siquiera lo consideró relevante. Lo consideró como de que, pues la regué. Y de hecho lo menciona así como de que, bueno, pues lo hice y ya ni modo. O sea,
eso podríamos estarlo viviendo día con día, pero si no lo conoces, no sabes que lo tienes, ¿no? Sí, que por eso hacemos todos estos trabajos de las heridas del pasado, porque nos hemos dado cuenta que el cómo actúo va a afectar, uno desde mi pasado, pero también va a afectar a mi presente. Entonces, a veces es a ver, ya viviste 30 años con esto, ¿de verdad quieres seguirlo cargando? Y que yo insisto, a veces el cerebro no está listo para afrontarlo. Y es cuando crea estas lagunas. Sí. Seguro Gemma bloqueó muchas de estas partes a lo largo de su vida porque no podía afrontarlo. Y entonces tampoco es decir, uy, no puedes porque no quieres. A veces no puedes porque ahorita no puedes. Sí, en definitiva. Y entonces a veces sí es voy a empezar a tratar el síntoma, el por qué me estoy sintiendo así todo el tiempo. Y me ha pasado muchas veces en terapia que vienen por temas de, uy, tengo baja autoestima. Ok, empezamos a trabajar. Y ya que la autoestima va subiendo, de repente dicen, Sara, me acabo de acordar que cuando tenía 4 años sufrí de abuso sexual por un compañero en mi curso de verano, en la fiesta de clausura del curso de verano. Y dices, tenemos un mes en terapia. Pero es porque en ese momento su cerebro dice, ok, estamos listos, adelante. Y entonces lo sueltas. Entonces, a veces tratar el síntoma, ya le estás haciendo un parote a tu inconsciente para poder afrontar todas las cosas que a veces no sabes cómo hacerle. Déjame decirte que de hecho en este caso un poco más adelante lo menciona, pero intenta tener después de esta relación conflictiva, o más bien dominante, intenta tener otra relación y menciona que la otra persona la quería mucho y que es de verdad una persona con la cual se siente muy bien y demás, pero no puede mantener esta relación a raíz justamente de problemas sexuales. Y el que más persiste es que él le dice que pareciera que al momento de que intentaban tener intimidad, ella no estaba. Ella estaba ausente por completo y que decía cosas sin sentido. Y nunca mencionan lo que dijera, pero Gemma misma menciona dentro de su entrevista que no recuerda esos periodos. Que es esto mismo el aislamiento, ¿no? Sí. Lo que decíamos. Tal vez después yo te digo, Jan, es que todo te pasó porque viste la planta. Y tú me dices, Sara, yo no vi ninguna planta. Sí. Porque tu cerebro ni siquiera lo va a querer registrar. O sea, si es algo que te hace sufrir, ¿por qué lo registraría? Claro. No, es súper impactante ese tema. Digo, yo no sé, incluso, ¿cómo sabes cuando tienes una crisis o no, no? Si no lo recuerdas, solamente porque ni te lo dice, pero si nadie te lo dice, ¿cómo saber que estás viviendo crisis diarias? Y a veces es esto. Tu cerebro te va a dejar que te des cuenta cuando ya sea el momento. Si tienes la ayuda de otras personas que te dicen, oye, es que tienes crisis de ira y ni te das cuenta, pero rompiste la pared. No, no es cierto, no fui yo. Y después te das la mano y te la ves rota y dices, sí fui yo. Entonces, te ayuda un montonal. Sí, pero claro, si tú ves la pared y dices, ay, ¿será que se metió alguien y la rompió? Pues bueno, algún día te darás cuenta y dirás, yo fui el que rompió la pared. Oye, fíjate, ahorita lo estaba analizando, pero bueno, el alcohol en el cerebro funciona como un disociativo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuántas veces no se escucha esta frase de es que te desconectaste en la fiesta, ¿no? Justo. O sea, a lo mejor es un ejemplo burdo, pero a lo mejor es así, ¿no? Sí, o sea, sí funciona. Como de esas veces que te dicen, es que hiciste y bailaste y te subiste a la pared y dijiste que eres el rey de América y tú. No, sí, mira, aquí está el video. Sí, así funciona con una herida. Como Wow. que se te olvida qué estabas haciendo. No, qué terrible, ¿eh? A lo mejor incluso lo potencia. Claro, sí, por supuesto. Y que digo, ahorita continuaremos con lo de Gemma y por ahí creo que me acuerdo que algo le pasa a ella que también potencia justo el síntoma. Podría ser. Pero fíjate, antes de todo, ella menciona que un poco después de esta relación conflictiva de la que hablábamos, la conflictiva, no la que se sentía muy atraída, ella intentó un suicidio, tuvo un intento de suicidio, pero no podía entender sus motivos. Uh-huh. Dice que no tenía ninguna relación emocional con los eventos previos. O sea, ella misma no lo comprende, pero lo intenta. Es algo complejo, no entiendo. ¿Qué es lo que pasa detrás? Esto mismo de la planta. Pudo haber sido un lunes y que un lunes fuera cuando ella sufrió de este abuso sexual. Y entonces el cerebro de repente dice, ay, hoy es lunes. ¿Te acuerdas qué nos pasó el lunes? Entonces como tu cerebro justo no lo quiere recordar, se va a fugar. Y el intento de suicidio es un método de fuga por excelencia. Wow.
no siempre, y muchas de las personas que tienen ideación suicida, la mayoría no quieren morir como tal por morir, quieren dejar de sufrir. Entonces, en el dejar de sufrir te fugas. Es que, a ver, si sufres aquí todos los días estás en bullying, todos los días te están violentando, todos los días estás siendo agredido, todos los días estás siendo invalidado, todos los días te dicen, ay, no es para tanto, solo vive. Ah, bueno, pues claro, tu cerebro dice, ya, fúgate. Ya. Y no es, y que muchas veces lo entendemos como si fuera es que se rindió. Sí, sí, sí. Pero imagínate también cómo tiene que vivir la persona para llegar a ese método. Sí, ¿no? O para llegar a este punto donde la ideación ya es constante, pues. No. Qué terrible, de verdad. Sí. Mira, siguiendo con el caso, yo creo que sería uno de los últimos problemas a abordar. Es justamente lo que mencionabas del aislamiento. El título de esta sección o de este punto es mantener a las personas a la distancia. Justo así lo determina el psicólogo. Y dice que Gemma decía que sus relaciones con personas significantes muchas veces le causaban dolor y confusión, haciendo que se percibiera como dependiente y cargando a las otras personas como sentirse inseguros gracias a ellos, insegura gracias a ellos, asociado con el control y la extorsión. Eso me parece muy de golpe, pero antes ve justo sus palabras y así citándola, ¿qué es lo que dice? Yo no quiero depender de los demás. Por ejemplo, algunas personas en mi iglesia me han dicho que regrese y que estaré bien, pero yo no quiero que nadie tenga control sobre mí. Si yo voy a esa iglesia y me siento bien, entonces tendría que continuar yendo ahí. Entonces prefiero trabajar o intentar lo mejor de mí para no tener ninguna relación con nadie, porque todas las personas que se acercan a mí en algún punto se van a ir. Eso me parece muy complejo porque, para empezar, ella tiene una idea muy dura con el aspecto del control. Y es ahí algo, justamente lo que mencionaba acerca del abuso sexual. O sea, para no percibir otra vez control en alguien, pues mejor que nadie se me acerque. Es el final. Pero lo que a mí me parece muy interesante es el hecho de cómo distinguir entre esa independencia sana y esa independencia no sana que ella ya está manifestando, al grado de que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero nada de nadie. Yo sola puedo. Igual y si puede, o igual y no. ¿Cómo sabes? Y que tal vez en muchos casos justo no puedes. Porque sería como el cuerpo, ¿no? Ah, ya nada más quiero usar mis piernas. Sí. ¿Y qué vas a hacer con el resto de tu cuerpo? Sí. Porque el ser humano es un ser biopsicosocial, biológico, psicológico y social, o sea, la parte social es elemental. Por eso en psicología siempre decimos, depende, ¿no? Y sí. Dime el contexto y te digo, porque también lo decíamos, ¿no? A ver, no todas las personas que se fugan es por un evento traumático, tal vez tomaste, tal vez consumiste alguna sustancia, tal vez bla, bla, bla. Pues en realidad en psicología sabemos que depende muchísimo de tantas cosas que si yo digo, ya no quiero saber nada de nadie, ya yo voy a poder sola contra el mundo, ¿y qué vas a hacer con tus brazos? ¿Y qué vas a hacer con tu cabeza, no? O sea, claro. O estas personas que generan esta desconexión entre la parte lógica y la parte emocional, ¿no? Y dicen, ya no me van a importar mis emociones. ¿Qué tan real puede ser que de verdad lo hagamos? Sí. Y al final de cuentas, lo van a manifestar. Justo. O sea, es justo el tema de lo que tú mencionabas, ¿no? Acerca de todas las emociones terminan saliendo a la luz. Volviendo al estudio que te comentaba al inicio, no solamente te decía síntomas físicos, sino también psiquiátricos. Y uno de los principales era la depresión y la ansiedad. Y yo creo que es el parteaguas, ¿no? Ahora, hoy en día, yo creo que los niveles de depresión y de ansiedad han aumentado drásticamente. Dentro de los artículos mismos te mencionan que no se sabe si es por el hecho de que ha aumentado o no se sabe si es por el hecho de que ya se detecta. Pero independientemente de la causa, imagínate la cantidad de eventos que vivimos día con día. Hace rato mencionabas tú las citas o un poquito de las cifras que se viven aquí en México. Pero en estudios en Estados Unidos, 3 de cada 4 niñas son abusadas y 4 de cada 5 niños son abusados.
antes de la edad de los 8 años, si no me acuerdo. Entonces, imagínate cargar con eso. Estamos hablando del el 20% no tiene nada. El 20% de los niños, 2 de cada 10. O bien, el 25% de las niñas. Sigue siendo bajísimo. Es bajísima la cantidad. Y estás hablando de Estados Unidos, en donde en muchos casos se cita de que no, es que Estados Unidos y primer mundo y demás. Sí, bueno, claro, primer mundo, pero compartimos ese problema. Y ese problema está presente en todos lados. Si me voy a China, a lo mejor las cifras son iguales. Si me voy a Tailandia, a lo mejor son iguales. Y en África, pues el caso es es de África. Entonces, digo, estamos hablando de una problemática así, pero ¿cuántas más no hay detrás? ¿Qué tal si ese 20% vivieron otro tipo de evento? ¿O qué tal que el caso de todos los 80, el 80%, qué tal que están viviendo otro aledaño? Y al final de cuentas eso nos está construyendo como personas. ¿Cuál es el efecto? Y que nos construye como sociedad. Sí. O sea, sí, claro, me construye como persona, pero si yo tengo una familia, va a terminar construyendo parte de mi historia con mi familia. Y entonces tal vez yo me siento tan independiente emocionalmente que si mis hijos se acercan y me dicen, mamá, ¿me das un abrazo? No. Tienes que ser fuerte, porque si no te va a pasar lo que a mí me pasó. Porque si es que lo habla. Exacto, y que muchas no lo hablan. Digo, en general en las familias, pero es que además hablamos de abuso sexual más allá de tocamientos, ¿no? Sí. Más allá de violaciones. Hablamos de abuso sexual cuando hablamos de si te mostraron las partes íntimas de otra persona, que si te tocó ver una relación sexual sin tu consentimiento, que si un niño te tocó y que, a ver, si es entre infantes se le llama conductas abusivas, no se llama abuso sexual, pero tiene la misma connotación a nivel inconsciente, claro. Solo lo connotamos distinto a nivel como profesional, digámoslo así, pero igual hablamos de entonces cuántos niños no reportan su abuso sexual porque a veces es pues estaba en la primaria y me enseñaron porno en su teléfono. Eso es abuso. Sí. Y que es una realidad. Bueno, a mí no, entre las niñas es menos común, pero entre los niños es muchísimo más común. Sí, sí, claro. Y se habla súper poquito porque entonces entre los niños está esta presión del, ay, si dices, eres una nenita. Sí. Sí. O sea, es la carga emocional incluso que le agregan a lo que ya estás viviendo, ¿no? Exacto. Entonces ya no tienes ninguna salida, ¿no? No es ni por un lado ni por el otro. Si lo dices, eres una niña. Y si no lo dices, tú solito te lo tragas. Entonces, es muy complejo. ¿Qué podríamos dejar de conclusión, Sara? ¿Cómo podemos decirle a nuestra audiencia, identifica, checa, qué es ese punto clave para poder decir, ¿podría estar pasando algo más detrás? Mentalmente hablando. Sí, claro. O sea, desde la parte de psicología siempre decimos, si hay algo que ya está generando algún problema en alguna de estas tres esferas, la bio, la psico, la social, adelante, ve qué está pasando. Y no me refiero a un problema de, mi hermano y yo nos peleamos. Claro. Digo, bueno, ya si yo te aventé la maceta, ya tenemos un problema. Sí. Pero si solo te dije, no sabes de qué estás hablando, no es un problema como tal. Pero sí cuando ya me limita, sí cuando yo digo, Sara, yo siempre he soñado con bailar. ¿Y por qué no bailas? No, fíjate que tengo toda la habilidad y yo antes bailaba. ¿Y por qué no lo haces? Sara, es que yo quiero estudiar la universidad. ¿Por qué no la estudias? No, pues no tengo las posibilidades. Bueno, entonces no es un problema psicológico, es un problema social. Claro. Sara, no estudio porque qué tal que hago el examen y repruebo y me voy a morir si repruebo. ¿Por qué no lo haces? Demuéstrale a tu realidad que esto de verdad no va a pasar, no te vas a morir. Vas a sufrir y te va a doler y vas a querer tal vez arrancarte las vestiduras porque se va a sentir mal, pero no te vas a morir. Sí. Entonces la realidad estaría en, si tú notas que hay un evento en tu vida que limita ciertas cuestiones, es momento de revisar qué pasó. Es momento de revisar tu pasado y decir, como esto lo voy a reestructurar. A veces todo está en reestructurar la historia y es que la clave está en que cuando estamos niños y nos pasan estas cosas no hay nadie que nos diga las palabras correctas porque no hay nadie que nos vaya a consolar tan bien como nosotros. Claro. Pero si yo hoy tengo 26 años y digo, Sara, me acuerdo que cuando vi la planta me asaltaron y entonces, bueno, yo tengo la oportunidad de reconciliar esa historia que yo he vivido.
Claro, no voy a viajar al pasado y ver al niño, pero simbólica y metafóricamente sí. Sí puedo yo metafóricamente meterme en esta cuestión de decir, voy a consolarme, porque no era mi culpa. Sí, sí, sí. Ahora, desde el lado de medicina, ¿qué diríamos? Bueno, yo creo que uno de los más clásicos síntomas, bueno, en definitiva, un ataque de ansiedad, vieron menos un ataque de ansiedad, en que podría ser identificado por ese momento en el cual te pierdes por completo, ves borroso, tienes esa respiración acelerada, esa taquicardia, ¿no? Tu corazón está acelerado y por completo pierdes el control de tu cuerpo. Pues creo que es más que obvio decir que el problema es plenamente psicológico, ¿no? Estamos hablando de un problema que se tiene que tratar en psicología. Pero a lo mejor no es algo tan evidente. Otros de los síntomas clásicos son, insisto, ¿no? Tal y como lo habíamos mencionado ya previamente, una persona que tiene estreñimiento, una persona que tiene gastritis. Obviamente todo esto de una forma inexplicable. Estamos hablando de algo que, de esas personas que, fíjate, es muy común, que te dicen, yo vivo con gastritis. Y ya fui al doctor y me dijo, no, pues tómate inhibidores de la bomba de protones, no omeprazol. Y te dicen, y pues, ¿qué tengo? No, pues tú ya vives con gastritis. Y realmente pasa, ¿eh? O sea, realmente es algo muy frecuente el hecho del motivo de consulta, llegan, le das todos los estudios y no tiene nada, y entonces el doctor dice, pues no hay nada que podamos hacer, ¿no? Tómate un omeprazol cada vez que te sientas mal. Y es el clásico ejemplo de una persona que llega y te dice, yo diario me tengo que tomar un omeprazol y lo tengo que dejar por un tiempo, porque así me dijo el doctor. Oye, ¿y por qué? ¿Qué hay detrás? No, no hay nada. Solamente vivo con gastritis. O personas que viven con infecciones recurrentes. Súper común también, ¿no? O sea, y no estamos hablando de una infección al año. Estamos hablando de 2, 3, 4 infecciones que cambia el clima e inmediatamente es una caída, pero no estamos hablando de una pequeña infección. Estamos hablando de 3 días con fiebre, intensamente. El otro día justamente lo platicábamos en clase y nos decía el doctor de, a ver, ¿cuántos de ustedes han experimentado fiebre recientemente? E hicimos memoria y realmente una fiebre fuerte no hemos tenido desde la niñez. Pero personas que la tienen, infecciones recurrentes, regularmente sí la manifiestan así de fuerte, con una fiebre de 38, 39 grados, grave, crítica. Y yo creo que otro de los puntos más importantes que cualquier persona debería tener cuidado y considerar es el insomnio, que muchas veces pasa desapercibido, que muchas veces pasa como una situación como de, es que tomé mucho café, es que no hice ejercicio, es que lo que sea, pero en realidad a lo mejor detrás se está cociendo, se está empezando a crear todo un aspecto muchísimo más complejo y que nosotros mismos estamos invalidando ese síntoma físico como simplemente hoy no me dio sueño. Yo creo que eso es lo principal que tiene que quedar así como marcado como principales síntomas físicos. Claro, además de esos hay muchísimos más, pero esos son las indispensables de considerar. No, y que a ver, queremos dejar muy claro algo, queridas personas que nos escuchen. Todo depende del contexto. Claro. Todo, hasta los síntomas psicológicos dependen del contexto. No siempre va a ser lo mismo, no queremos, y el contenido esto no es con el objetivo de que ustedes digan, yo tengo lo que sí está diciendo Diego, entonces tengo gastritis, es un problema emocional. No necesariamente, pero es una de las posibles causas. Claro, claro. Entonces, el objetivo de esto y la advertencia importante que tienen que recordar cuando estén viendo nuestros episodios es eso. Todo depende, pero sí revísalo. Sí, en definitiva. O sea, y al final de cuentas, estamos hablando de algo que no tuvo otra explicación. Uh-huh. Es algo inexplicable que apareció de la noche a la mañana, como en el caso de Gema, que se sintió de la noche a la mañana con un síndrome anémico, así cansada, fatigada. Entonces, todas las personas podríamos vivir con fatiga y a lo mejor sí estamos enfermos o no. Exacto. Y es ahí la parte en donde ya entra y dices, bueno, pues si no es algo físico, ¿por qué no podría ser algo mental? Exacto, sí, justo. Yo me gustaría que con eso cerráramos. No tengo nada más que agregar. De verdad creo que esa es la clave de todo. Sí, al final de cuentas, así es como se manifiesta esto. Sí. Bueno, les agradecemos mucho a ustedes por haber permanecido en este podcast. Esperamos que les haya gustado. Nos gustaría mucho saber su opinión y si les gusta ver esta clase de contenido y nos lo comenten a través de los comentarios dentro de YouTube o Facebook, donde sea que se vaya a publicar.
Y bueno, nos esperamos en el próximo episodio, que será el día de mañana. Hay mucho más que hablar y tenemos un caso más interesante, o bueno, un poco diferente. Una niña bastante interesante, muy curioso. Ya lo veremos un poco más adelante. Hablaremos mañana entonces de infancias. De infancias, bastante complejo. Muy interesante. Pues hasta la próxima. Hasta luego.